con ustedes. Me toca a mí ahora proclamar el Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En el año 15 del reinado de César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Qué preámbulo, ¿verdad? Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Por la lectura de estas santas escrituras sean perdonados nuestros pecados. Decía el Salmo que se me seque la lengua si no hablara bien de ti, Jerusalén. Que me seque la lengua si no hablara yo bien de Guatemala. Dentro de toda la problemática que había en aquel pueblo, hoy tenemos un canto a la grandeza del resto de la gente que mantiene la historia, y entre ellos el culmen del Antiguo Testamento es Juan el Bautista, al cual anuncian de una manera tan brillante que lo sitúan en el espacio, en el tiempo, como un caso especial en toda la Biblia. Quién era emperador, quién era el jefe de la tal parte, quién era el reyezuelo de Iturítide, quién era el reyezuelo de Judá, etcétera, etcétera. Preparad los caminos del Señor, hacer rectas sus sendas, porque se acerca el Salvador. Bueno, ustedes saben que hay un montón de profetas, mayores y menores. Los profetas mayores son Jeremías, Isaías, Ezequiel y Samuel. Los menores son, bueno, desde Amós hasta este que oímos hablar del Baruch. Sin embargo, hoy canta una oda fenomenal a Jerusalén. Es un poema, es el canto del fin del destierro, del fin de la tribulación, porque todas las cosas tienen simplemente un tiempo. La corrupción en Guatemala tuvo su tiempo, pero está declinando. Y el problema de la revolución bolivariana también tuvo su tiempo, pero verán cómo hoy los quiebra, sobre todo si oramos fervientemente para que eso sea. No tiene salida, la corrupción no tiene salida, el mal no tiene salida, se sustenta del bien, le chupa como una sanguijuela al bien, pero llega un momento que se implanta la salud sobre la enfermedad y la virtud sobre el pecado. Y este es el canto que acaban de escuchar, tan bello, después de llegar del destierro, les habla de la reconstrucción de Jerusalén. Y dice que se me seque la lengua o se me pegue la lengua al paladar si no hablara de ti con esperanza, Jerusalén. Una receta para todas las ciudades en problemas, como la nuestra de Guatemala. Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y vístete de gala. Porque la paz y la justicia, dice Baruch, y gloria en la piedad vendrá
a huevo a tus calles y a tus casas. Qué bonito, ¿verdad? Esa es la esperanza que nos queda. San Pablo se muestra hoy cariñoso con los filipenses, luego lo era. Y es una faceta que no sale en otras cartas de San Pablo. Todo el mundo tiene su corazoncito, ¿verdad? Yo ayer, que tuve unos 15 años en la tarde, de una niña que se llamaba Dulce, y vieran que era dulce, aparentemente, pero cuando leyó, dije, esta tiene personalidad, tiene una voz recia, la niña, pero linda. Bueno, pues, no sé a qué venía, se me fue la onda, sobre esta niña. Que yo les mando a hacer una carta para hacer llorar a su mamá. Y resulta que el que lloró fue el papá. ¿Qué les parece? Por eso hay veces que los hombres tienen facetas que la gente no conoce. Ve gente seria que tienen altos cargos y tienen un corazón de oro, como algunos que conozco yo aquí. El otro día en la homilía pasada había un amigo mío que yo quiero mucho, que es más que un hermano, que estaba llorando. No sé si porque acabé temprano la homilía o porque le impresionó algo. Ahora se está riendo. Miren, los hombres tenemos facetas. Yo, por ejemplo, no puedo ir a una película así dulce porque me pongo a llorar y me da vergüenza, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que mi madre era tan severa que no me dejó llorar de pequeño y ahora me vengo llorando por todo. Miren, Lucas conoce la historia y la importancia del Bautista y lo sitúa en el momento más importante, en la que dice San Pablo también de una manera teológica: llegada a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Él lo pone históricamente en el marco histórico para que sepamos la calidad de este gran profeta llamado Juan el Bautista, porque en ese momento histórico vino la palabra de Dios sobre Juan en el desierto y lo enmarca. Era el año 15, el gobierno del emperador Tiberio César. Bien, queridos hermanos, voy a hablar un poquito de geografía. Cuando yo era muchacho en España, ser ingeniero era casi imposible. Era una carrera que no estaba en la universidad, era una carrera especial, y la mayor categoría en España en aquel tiempo era ser ingeniero de canales, caminos y puertos. Ingeniero de canales, caminos y puertos. Bueno, ahora todo el mundo es ingeniero, pero entonces no. Entonces yo digo que Juan el Bautista era un ingeniero de canales, caminos y puertos. Miren ustedes qué importancia le da la gente, o le dan ustedes, a las vías de comunicación, hablemos vulgarmente, a las carreteras. Como decía un pudiente de América Latina, que era el jefe de Cuba, pero no puedo decir la palabrota que dijo él: estamos bien fastidiados, pero la palabra es con J, estamos bien fastidiados todos ustedes. Eso se lo atribuyen a Fidel Castro. ¿Saben por qué? Porque allí en Cuba no había carreteras, no hay tampoco ahora. Pero él va a todas partes en helicóptero, o iba en helicóptero. Lo que le pasaba a aquella señora que está ahora haciéndose santa con Santa Teresa, pero en la cárcel. Mucha gente no sabe cómo están las carreteras porque no las recorre. Un día estaba el caudillo de España, el señor Franco, estaba en el balcón de la Diputación de mi ciudad de Oviedo, que es un edificio precioso, estaba hablando a la gente de las maravillas que estaba haciendo, y había un señor abajo que decía, con el dedo no,
y le dijo Franco desde arriba: ¿cómo se usted a decir que no? Es que le dijo: señor caudillo, usted está diciendo que hay una carretera por tal lado, que hay una carretera por tal otro, que hay una... Y es mentira, porque yo soy viajante y no hay tales carreteras. Y entonces le dijo: usted lo que tiene que hacer es leer más el periódico y caminar menos, viajar menos. Queridos hermanos, ¿qué hacemos en un país que no tenga comunicación de un pueblo con otro, de los pueblos más lejanos con la ciudad? ¿Cómo se trasladan los productos? Y después, en el corazón de un país, pongamos el caso de Guatemala, que tiene cosas tan bellas, ¿qué hacemos teniendo las lagunas de Champey, que es una belleza, y no tenemos carretera para llegar? ¿Qué hacemos? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué hacemos con una parte del Petén, como es toda la parte de Izabal, si no hay comunicación? Bueno, ahora hicieron una carreterita desde el Estor hasta el puente ese, que no es el puente Belice, por supuesto, ese puente grande que hicieron hace años ingenieros españoles. Un país se mide por sus vías de comunicación, nada más. Malas carreteras es mala comunicación, no hay turismo, no hay conocimiento del país, ni hay conocimiento de los países, de su propio país. Levanten la mano a ver cuántos guatemaltecos que están aquí han ido a los Cochumatanes. Hola, pero ustedes viajan mucho, ¿verdad? Yo sueño con ir a los Cochumatanes porque dicen que es bellísimo el paisaje, pero le tengo miedo, la carretera, la soledad. Bueno, hay montones de guatemaltecos que no han estado todavía en Tikal, y ahora se puede ir en carretera, ahora ya está una buena carretera, pero en algunos tiempos no había carretera. Bueno, nos lo dice hoy el Evangelio. ¿Cómo va a transitar hoy Jesús en este mundo donde no hay carreteras para Él? Estoy hablando de las carreteras del corazón del hombre, de la moral, de los valores, de los principios. No hay carreteras para Él en el mundo de hoy. Miren, lo malo del mundo no es el mal existirá siempre. Lo malo del mundo es que se ha hecho del mal una apología como si fuera el bien. Y se le mete a los jóvenes que es maravilloso emborracharse, tener sexo indiscriminado y gozar de la satisfacción que producen las drogas, y se les predica, estamos predicando a boca llena a todos los jóvenes de Guatemala que la única manera de ser felices es ser ladrón. ¿No lo están predicando todos? Qué tristeza, queridos hermanos, que una personalidad de los que están en el gobierno de Guatemala hayan ido teniendo ahí a sus hijos y a su esposa, la FBI, al barco donde estaba haciendo sus vacaciones, a meterlo preso y sacarlo en un helicóptero con los grilletes puestos. Un magistrado de Guatemala. Qué tristeza, queridos hermanos. Es decir, los jóvenes están diciendo, bueno, pues para llegar a ser algo en Guatemala hay que ser sinvergüenza. Miren, es peligrosísimo. Se refiere, estas carreteras de que habla hoy el profeta, se refieren a las carreteras del espíritu, las vías de comunicación espirituales. Pondrá transitar por nuestras vidas hoy Jesús de Nazaret. Por las de ustedes sí, pero las de otros que conocemos no. Cuando llegue, buscará las autopistas del Espíritu y abandonará los malos caminos por los que andan muchos que tienen posibilidad de andar por las carreteras del Espíritu, pero no andan. Dios es tremendamente selectivo. No es que estamos iguales, no, que cuando Dios rechaza a una persona, la rechaza ya aquí. Uy, las experiencias que tengo yo de haber enterrado a gente corrupta. Uy, queridos hermanos.
No he enterrado, haber asistido a personas con... Y no puedo hablar porque no se puede. Pero vieran ustedes qué casos me ha tocado vivir. Por eso grita Juan hoy, el Bautista: preparad los caminos del Señor, haced rectas vuestras sendas, las que van de tu calle, de tu patio a tu casa, y de tu casa a tu calle, a tu patio y a tu ciudad. Por eso se me pega la lengua al paladar si no hablara bien de ti, Guatemala. ¿Por qué? Porque hay un montón de gentes que mantienen en medio de esta sucia, la porca corrupción que dirían los italianos, la porca miseria, se mantiene la alegría, la paz y el progreso incluso económico de este bello país. Por eso grita Juan el Bautista: preparad, guatemaltecos, los caminos del Señor en este tiempo en el cual se están descubriendo tantas cosas malas, para que por fin reluzcan y brillen las buenas. Vamos a construir un mundo mejor. ¿Hay alguno aquí que no quiera un mundo mejor? Para ellos. Yo estoy ya viejo, pero me gustaría vivir un poco de paz, ¿verdad? Poder salir de casa sin estar temblando porque me van a asaltar. Miren, vamos a construir un mundo nuevo, en un país joven, donde el 50% tiene menos de 33 años. ¿O vamos a perder el tren de la historia de nuevo? Con buenas carreteras personales se podrá construir un mundo mejor y un mundo nuevo. Si no, no se podrá. Para que todos los hombres de Guatemala encuentren la autopista de la salvación, que es la utopía de la belleza de la salvación, y no el despiste en donde vive tanta gente, el despiste de la salvación que se llama corrupción, porque es pan para hoy y hambre para mañana, libertad para hoy y cárcel para mañana. Es cuestión de comunicación, es cuestión de abrir vías de comunicación. Así abre las vías de comunicación nuestro amigo Juan el Bautista, repitiendo el capítulo, creo que el capítulo 40, no recuerdo exactamente, de Isaías. Preparad los caminos del Señor, hacer rectas sus sendas, rellenar los baches, rebajad las colinas y los montes, que se abran trochas nuevas para que pueda venir y caminar por ellas sin tropiezo el Salvador. Será. ¿Cómo va a entrar Dios en el corazón del hombre si está dominado por los vicios, que son los vicios capitales del señor Satán? Vamos a entrar un poquito más en la homilia, que es muy sencilla. Todos los profetas hablan de esto y le llaman liberación. Y todos han cogido... Aquí no se puede ser cogido, ¿verdad? Han agarrado la Biblia, incluyendo los curas más brillantes de América Latina, han agarrado la Biblia para hacer esta liberación, pero quisieron hacer una liberación política. La liberación política tiene que hacerla el FBI, el Ministerio Público, y hoy pues la CICIG o gentes así, pero no los curas, no la religión. Porque la liberación y todo aquello de la liberación, me acuerdo yo cuando sacó el libro de la liberación Gustavo Gutiérrez. ¿Saben dónde terminó Gustavo Gutiérrez? Que es feo, pero es un gran teólogo peruano. ¿Saben dónde está? Está en el Solsuat, el convento de los dominicos de París, que es el centro más grande de teología de la Iglesia Católica, Solsuat. Ahí está de profesor hablando de teología espiritual, porque se convenció que aquello de la liberación era un fracaso, y fue un fracaso. Miren, hay un señor que yo he leído
yo no sé si 7 veces. Es un librito pequeño de Robert Kaplan. Robert Kaplan es un joven, ya no es tan joven cuando escribió libros, sí, periodista americano, periodista de frontera, de los que estaban en Afganistán, de los que estaban en Irak, de los que estaban en todos estos lugares, en África, y escribió un librito que se llama, es así de grueso, sencillo, El retorno de la antigüedad, la vuelta de los guerreros, el retorno de... Léanlo porque es fascinante el tipo este, fascinante. Como un periodista sencillo pudo leer a los grandes filósofos y hacer un resumen para el mundo de hoy. Dice él, palabras textuales, los males, el libro tiene como 10 años, al comienzo del siglo XXI. Los males del siglo XXI van a derivar de los movimientos populistas que se aprovechan, está describiendo lo que está pasando en este momento, se aprovechan de la desdemocratización. Vean que lo que está pasando en este país que acabamos de citar antes, en Venezuela, es aprovecharse de la democracia para crear una oligarquía política y económica. Se aprovechan de la democratización de las ciencias religiosas y de las creencias religiosas y de los sectarios fortalecidos por la tecnología informática. Esas son palabras de Robert Kaplan. El populismo se alimenta, queridos hermanos, y estamos a punto de caer nosotros, en pequeño, pero también puede ocurrir en grande, se alimenta de las tensiones sociales. Un país como el nuestro, con enormes tensiones sociales, es tierra de cultivo para el populismo. Y no se crean que hemos salido de él por nombrar al Jimmy Morales, están equivocados. Es el más peligroso, es lo que les digo. El más peligroso, porque es o está en la onda de los ingenuos. Y amigo, estos se aprovechan sobre todo de la democratización de las creencias religiosas y de la ingenuidad personal de mucha gente. Este populismo se alimenta por el capitalismo global que ha empobrecido, excepto a los más ricos, ha empobrecido a todos los pobres del mundo. Se alimenta por las tensiones económicas que crea este capitalismo global y esto no le gusta a muchos eclesiásticos, por el descontrolante crecimiento demográfico. En Guatemala ya no somos 13 millones de habitantes, somos 16 o 17. El día que tengamos 22 con la misma estructura que tenemos, va a estar el 90% de Guatemala en la pobreza. Estos son estadísticas que no vienen a una homilía. Claro, tenemos que hacer caminos para que venga El Salvador. ¿Cómo? No están pensando en hacer otra autopista de Palín a ¿cómo se llama? No, que es la única que está decente porque hay que pagarla, claro. No. Los demás, ¿cómo estamos, verdad? Bien, tenemos que hablar de otra liberación, no de esta liberación económica que es importante, pero antes es previa otra liberación, la liberación del pecado que causa todas las esclavitudes. Dios mandará a un libertador que tiene que liberar, no a un ministro de Economía, a un libertador que tiene que liberar de esta opresión que vive el mundo al proclamarse príncipe de la paz, autor de la paz, entre los pueblos y dentro de los pueblos, que tiene que proclamar la justicia y el amor, que están deteriorados y también obsoletos, y tiene que encontrar este libertador el camino apto que has hecho tú y yo, porque nos dejó un mandamiento cuando se fue: haced mi reino. Lo hemos hecho. Hemos hecho catedrales fenomenales, hemos hecho pinturas fabulosas, hemos hecho estatuas maravillosas,
como la que hay a la entrada del Vaticano, la Pietà de Miguel Ángel, pero hemos hecho el reino de Dios. Qué lindo cuando en un hogar está Dios, se nota por todos los lados. Ayer hice yo una misa de una familia que es muy católica, y amigo, ahí la abuela puso orden, todos tuvieron que confesarse y comulgar, y a algunos les hacía mucha falta, pero la abuela dijo: aquí al que quiera venir al almuerzo tiene que... Ay, amigo, ante un almuerzo como el que hace esa familia hay que confesar y comulgar, así es la vida. Extorsionar como hacen las mamás para que entren en la onda. Uno de los patojos me dijo: yo no me confieso porque soy ateo. Yo le dije: mira, tú eres un pendejo. Para ser ateo hay que tener más de 17 años y ser muy inteligente. Yo solo conozco otro pendejo que se llamó ateo y que lo que era un corrupto, el gran filósofo francés, el existencialista. Decía que era ateo. Todo el mundo que no tiene ganas de hacer algo por Dios se declara ateo. No hay demasiada basura, no hay demasiadas baches, no hay demasiadas piedras, no hay demasiado barro en nuestros caminos. Esa es la verdad. En nuestros caminos espirituales, sobre todo en el camino que debía llevarnos a Dios, que es el cumplimiento de los mandamientos, de la justicia, de la verdad, del amor. Miren ustedes, los baches se llaman orgullo, que rechaza a Dios. Los baches se llaman vicios impuros que destruyen a las personas. Ustedes se dan cuenta la cantidad de crecimiento que hay en Guatemala con el dichoso VIH por falta de prevención y sobre todo por falta de moral. El otro día decía un señor que es simplemente político, no tiene nada de religioso, pero es un tipo brillante, ¿verdad?, en Guatemala. Me decía: la solución es abstenerse, abstenerse y abstenerse, no andar con todas las que encuentran. Pues ahí viene el problema. Vean ustedes qué mensaje nos dan los grandes artistas como ese que apareció ahora con SIDA y... Bien, la liberación es la injusticia que esclaviza. A unos les esclaviza la injusticia apegándose demasiado al dinero injusto, lo cual estamos viviendo en Guatemala. Y a otros los esclaviza la pobreza como intolerable, porque llega un momento en que se hace intolerable. ¿Cómo cambiar esto? Analízate hoy en este evangelio tan sencillo, analízate a ver cómo llega hasta ti este mensaje tan de oda, tan de poesía, tan de canción de los profetas y de todo de Juan. Analiza a ver cómo está tu orden moral y humano, es decir, tu mundo interior, tu camino interior, cómo está de comunicado, cómo está tu fe y tu religiosidad. Practicas la religión francamente para vivirla. Y la pureza del corazón, todo el mundo habla de pureza de cuerpo, pero yo hablo de pureza del corazón. Importa el corazón de una sociedad. Y agradablemente tengo que decir que por la experiencia que tengo, el corazón de este país es enorme. Cuando hay cualquier problema, hay gente tan generosa en este país. O sea, no estamos tan mal, ¿verdad? Y voy a terminar, aunque usted no lo crea, voy a terminar con dos pequeñas conclusiones. No se nos pide más liberación social. Yo estoy de liberación social hasta aquí. Cuando le presentaron el problema, Jesús contestó diciendo: pobres, los tendrán siempre con usted. Yo estoy convencido de que no hay tal liberación social, hay liberación personal, hay conversión personal. Y el que quiera tener más pisto no tiene más camino que trabajar más. O ir a Santa Teresa por trabajar poco y sacar solo a los que trabajan.
Entonces, a mí eso de liberación ya me cayó gordo en los tiempos aquellos, ahora peor. Había un padre que ahora lo van a castigar, gracias a Dios, de mi comunidad de dominicos, gracias a Dios. Pero vino una vez de Salamá a la misa, aquí a Tívoli, pidió hacer la misa el domingo, le dimos la misa de Dios, y empezó a hablar contra los ricos y habló un rollo allá, y cuando salió yo le dije, mira, pues estás fuera de onda, esta gente que está aquí no es rica, simplemente son gente que viste bien porque trabaja 8 días a la semana para comprarse una blusa de vez en cuando, pero venía fuera de onda. ¿Pero tú dónde estás? ¿En qué país vives? Ya pensaba que todos los que viven en la zona 9 eran multimillonarios. No, hombre, aquí lo que hay es multitrabajadores. A mí me hace mucha gracia porque tenemos una parroquia que algunos que están todavía en la onda de liberación, es decir, esos curas que viven de los demás, y ellos solo hablan, están diciendo y soñando con venir ahora a la iglesia que tenemos ahí arriba en la zona 15. Y yo le dije a uno, estás equivocado, la zona 15, San Martín de Porres, no es de gente rica, es de gente de clase media muy trabajadora, y dan dinero cuando la iglesia hace obras como la que hacía el padre Papito, pero no da cuando vienen oportunistas a ver qué sacan, porque la gente de Guatemala es cariñosa, es dadivosa, no tiene un pelo de tonto. Eso se lo acabo de decir antes de ayer a uno. Pues sí, yo ya estoy de liberación hasta aquí, queridos hermanos. Todos mis compañeros de Nicaragua, brillantes, se hicieron sandinistas, y cuando cayó el sandinismo, cayó su moral y sus valores. Pero como le decía yo a uno que era brillante, el padre Torrellas, pero hombre, ya murió, gracias a Dios. Pero hombre, ¿cómo es posible que tú, un hombre de tu categoría, entre otras cosas un gran músico, estés metido en esta porquería? Hasta que se convenció, se fue a España y se murió de tristeza. Bueno, pues menos mal que se murió, ¿verdad? Pero todos los que estaban en Nicaragua se fueron, porque fracasó el sindanismo. El único que no fracasó fue Daniel, porque se salió del sandinismo y lo empleó para hacer su populismo. En fin, lo que siento yo es otra cosa, pero no la puedo decir aquí porque se pueden ofender. No nos se pide este evangelio de hoy, que es el nuevo anuncio, una liberación social. Esa vendrá después de que venga la liberación del pecado personal y social. El pecado personal y el pecado familiar y el pecado social son los que hacen que no crezca la verdadera liberación en un país y en una persona. Y el segundo punto, y termino, apúntate a hacer la autopista para que venga hasta ti, hasta tu corazón, el Señor, que es el auténtico liberador. De lo contrario, lo vamos a pasar muy mal, sobre todo todos ustedes. Amén. ¿Creéis?